La película comienza con el legendario Poseidón, saliendo del mar para hablar con su hermano llamado Zeus. Zeus acusa al hijo de Poseidón, diciendo que le robó su rayo. Poseidón dice que no ha visto a su hijo desde que era un bebé y que no robó el rayo. Zeus se enfurece y dice que su hijo tendrá que traer el rayo en 14 días, o de lo contrario, lo enviará a las profundidades del Tártaro. Mientras tanto, un joven llamado Percy, hijo de Poseidón, meditaba en el fondo de una piscina. Cuando sale de la piscina, se encuentra con su amigo llamado Grover. Grover queda impresionado de que Percy haya estado 7 minutos bajo el agua. Percy se alegra con el resultado y dice que le encanta estar en el agua. Más tarde, en una clase en la escuela, una profesora llamada Dodds hace una pregunta a Percy sobre la lección. En ese momento, Percy nota que algunas palabras escritas en la pizarra comienzan a mezclarse, y él dice que no sabe la respuesta. Finalmente, Percy sale de la escuela y regresa a casa. Al llegar a casa, Percy se encuentra con su madre llamada Sally, quien estaba con su esposo llamado Gabe. Sally y Percy odiaban a Gabe porque era muy grosero y perezoso. Al día siguiente, Percy y Grover hacen una excursión a un museo, acompañados por un profesor llamado Brunner. Brunner cuenta la historia de los dioses olímpicos, como Zeus, Poseidón y Hades. En medio de la clase, la profesora Dodds le dice a Percy que necesitan hablar en privado. Al entrar en ese lugar, la profesora de repente se transforma en una criatura y va tras Percy. Afortunadamente, el profesor Brunner aparece y la criatura se va. Percy está muy asustado por lo que sucedió, y Brunner le dice que la profesora era en realidad una furia y que iba tras Percy porque supuestamente robó un rayo. Con esto, Brunner le dice a Percy que no está a salvo y que necesita esconderse en un campamento. Antes de irse, Brunner le entrega a Percy una pluma y le dice que solo debe usarla en situaciones de peligro. Más tarde, Percy va a casa y se encuentra con Gabe, quien estaba faltándole el respeto a Sally. Percy se enoja y discute con Gabe. Antes de que ambos pelearan, Grover golpea a Gabe con su bastón y lo derriba al suelo. Después de eso, Grover le dice a Sally que Percy y ellos necesitan huir, y así viajan en coche hacia el campamento. En el coche, Percy pregunta qué está pasando, y Sally cuenta una historia en la que, en el pasado, después del nacimiento de Percy, su padre se vio obligado a dejarlos atrás. Cuando Percy pregunta por qué su padre lo dejó atrás, sufren un accidente automovilístico. En el accidente, Percy ve a lo lejos una criatura gigante acercándose y se asusta. En ese momento, Grover revela su verdadera identidad, mostrando ser mitad humano y mitad cabra. Grover ayuda a Percy y a Sally a salir del coche, y después escapan. Poco después, llegan a la entrada del campamento, y Percy se da cuenta de que el lugar se llama Campamento Mestizo. Grover y Percy entran al campamento, pero Sally no puede avanzar y queda atrapada con la criatura gigante, que resulta ser un minotauro. El minotauro agarra a Sally y la hace desaparecer. Percy se enfurece y en ese momento activa la pluma que Brunner le dio, que se transforma en una espada. Con la espada, Percy lucha contra el minotauro, pero el minotauro es muy fuerte y lo arroja lejos. Al ver que Percy está caído en el suelo, el minotauro corre hacia él. Afortunadamente, Percy logra esquivarlo y el minotauro queda con uno de sus cuernos atrapado en un árbol. El minotauro logra liberarse, pero su cuerno queda atrapado en el árbol. En ese momento, Percy tiene una idea y quita el cuerno del árbol para usarlo y derrotar al minotauro. Afortunadamente, el minotauro es derrotado, pero Percy se desmaya. 3 días después, Percy despierta, y Grover le explica que todo sucedió de verdad y que su madre fue derrotada por el minotauro. Percy está triste, pero Grover dice que lo protegerá de cualquier cosa. Más tarde, Grover le muestra más del campamento a Percy, y en el camino se encuentra con una joven llamada Annabeth, que es hija de Atenea. Percy también se encuentra con el profesor Brunner, que resulta ser un centauro, y cuyo verdadero nombre es Quirón. Quirón lleva a Percy a un pequeño edificio donde dice que su padre construyó el lugar. Al entrar, Percy se encuentra con un tridente y se da cuenta de que su padre es el legendario Poseidón. Quirón le dice que su madre se casó con Gabe porque su olor enmascaraba el olor de la sangre de Percy, y así Percy estaba a salvo de los dioses que querían derrotarlo. Percy pregunta por qué está en el campamento, y Quirón dice que todos piensan que él es el ladrón de rayos y que por eso tuvo que ir al campamento para esconderse. Quirón también dice que la única opción para que demuestre que no robó el rayo es ir al Olimpo y convencer a Zeus de que es inocente.
Quirón termina diciéndole a Percy que necesita entrenar mucho porque habrá varios desafíos en el camino. Poco después, Percy pasa por el primer entrenamiento, donde participa en un juego de capturar la bandera. En el entrenamiento, Percy conoce al líder de su equipo llamado Luke, que es hijo de Hermes. Finalmente, comienza el entrenamiento, y Percy se enfrenta a Annabeth, que es muy experimentada en los entrenamientos. Annabeth derrota a Percy fácilmente, y él resulta herido. En ese momento, Percy escucha la voz de su padre, diciéndole que se acerque al agua. Al acercarse al agua, Percy se sorprende al ver que sus heridas cicatrizan y se vuelve más fuerte. Con esto, Percy decide enfrentarse nuevamente a Annabeth y la derrota, capturando la bandera y haciendo que su equipo salga victorioso. Más tarde, en una reunión, se enciende una hoguera y Hades aparece en ella. Hades le pide a Percy que le traiga el rayo y que si lo hace, liberará a su madre. Percy dice que su madre fue derrotada, pero Hades revela la verdad mostrando que ella está viva y que está atrapada en el inframundo. Después de eso, Hades desaparece, y Percy le dice a Quirón que irá al inframundo para rescatar a su madre. Esa misma noche Percy parte en la misión de rescatar a su madre, y en el camino, Grover y Annabeth se ofrecen a acompañarlo. Para descubrir la ubicación del inframundo, el grupo pide ayuda a Luke, ya que su padre ha entrado y salido del inframundo varias veces. Luke decide ayudarlos y le da a Percy un par de zapatos voladores para usar cuando esté en peligro. Luke también le da al grupo un mapa con la ubicación de las perlas de Perséfone y dice que estas perlas les permitirán al grupo escapar del inframundo. Antes de salir, Luke le da a Percy un escudo para que pueda protegerse de los ataques enemigos. Después de eso, parten para encontrar la primera perla de Perséfone, que se encuentra en un jardín. Una vez que llegan al jardín, encuentran cosas muy antiguas, como una fuente y algunas monedas llamadas dracmas. El grupo decide separarse para encontrar la perla, y en ese momento, una mujer desesperada encuentra a Annabeth y pide ayuda. Mientras tanto, Grover encuentra una estatua muy parecida a su tío Ferdinando, que fue derrotado por la Medusa. En ese momento, Grover se asusta al darse cuenta de que está en el jardín de la Medusa, y decide buscar a Percy y Annabeth. Afortunadamente, Grover logra encontrar a Percy, y después de eso, los dos parten para buscar a Annabeth. Annabeth y la mujer estaban corriendo cuando de repente se encuentran con Medusa, que llevaba gafas de sol y un turbante. Medusa se quita el turbante, revelando serpientes en lugar de cabello. Annabeth y la mujer cierran los ojos, pero la mujer no aguanta y los abre, convirtiéndose en piedra. Medusa intenta obligar a Annabeth a abrir los ojos, pero en ese momento, Percy llama su atención y Medusa va tras él. Mientras tanto, Grover rescata a Annabeth y los dos parten para salvar a Percy. Medusa acorrala a Percy y para no convertirse en piedra, Percy cierra los ojos. Medusa se enfurece e intenta forzar a Percy a abrir los ojos, pero en ese momento, Annabeth y Grover la atropellan con un automóvil. Medusa se levanta e intenta encontrar a Percy, pero Percy aparece detrás de ella y la derrota. Annabeth dice que la cabeza de Medusa puede ser útil porque sus poderes aún funcionan. Después de eso, ven la perla, que estaba en el brazalete de Medusa, y después de tomarla, descubren la ubicación de la próxima perla, que está en un museo. Al llegar al museo, ven la perla, que estaba en la estatua de Atenea. Sin embargo, se dan cuenta de que no pueden tomar la perla porque hay mucha gente en el lugar, así que deciden esperar hasta que el museo cierre. Una vez que el museo cierra, entran sigilosamente, y Annabeth hace que los trabajadores del lugar duerman. Después de eso, Percy utiliza los zapatos voladores y logra tomar la perla. Antes de salir del museo, los trabajadores despiertan y revelan ser una criatura conocida como la Hidra. Percy logra cortar algunas cabezas de la Hidra, pero Annabeth le pide que pare porque más cabezas crecerán en su lugar. La Hidra se vuelve muy poderosa y ataca al grupo. Afortunadamente, Grover toma la cabeza de Medusa y apunta a la Hidra, haciendo que la criatura se convierta en piedra. Después de derrotar a la Hidra, el grupo continúa en busca de la tercera perla, que se encuentra en un casino en Las Vegas. Al llegar al casino, algunas chicas les ofrecen flores de loto para comer. Al comer las flores, olvidan completamente por qué fueron a Las Vegas y comienzan a divertirse en el casino. Después de un tiempo, Percy escucha la voz de su padre, diciéndole que no coma más las flores de loto. Al dejar de comerlas, Percy observa a las personas a su alrededor y habla con un chico que dice estar en 1971. Percy comienza a darse cuenta de que perdió la noción del tiempo, y al caminar por el casino, ve la tercera perla, que se estaba usando en una ruleta.
Con esto, Percy va a buscar a sus amigos para despertarlos y escapar del casino con la perla. En ese momento, los guardias se dan cuenta de que el grupo estaba tratando de escapar y van tras ellos. Afortunadamente, el grupo toma la perla y logra escapar del casino. Después de escapar, se dan cuenta de que han pasado 5 días y que al día siguiente sería la fecha límite para entregar el rayo a Zeus. Con esto, siguen las indicaciones del mapa que muestra la ubicación del inframundo. Al llegar al lugar indicado, una montaña se abre y encuentran a un barquero que es responsable de llevar las almas al inframundo. El barquero dice que los vivos no pueden ir al inframundo y les pide al grupo que se vaya. Sin embargo, Percy logra pagar al barquero con las dracmas que consiguió en el jardín de la Medusa. Con esto, el barquero los lleva al palacio de Hades, donde encuentran algunos perros feroces. Afortunadamente, Perséfone aparece y evita que los perros ataquen al grupo. Finalmente, Percy se encuentra con Hades y le dice que no tiene el rayo. Hades se enfurece y ordena a Percy que le entregue el rayo, o de lo contrario, pondrá fin a la vida de su madre. En ese momento, la madre de Percy aparece y, emocionado, suelta su escudo y corre para abrazarla. Hades observa el escudo en el suelo y descubre que el rayo estaba oculto en él. Hades se enfada y acusa a Percy de mentiroso. Percy intenta contar la verdad, diciendo que Luke escondió el rayo en el escudo, pero Hades no le cree y suelta a los perros para que terminen con el grupo. Afortunadamente, Perséfone logra distraer a Hades y toma el rayo. Con el rayo en sus manos lo utiliza contra Hades, haciéndolo volar lejos. Perséfone detiene a los perros y explica que Hades solo está inconsciente y no recordará nada al despertar. Percy pregunta por qué lo hizo, y Perséfone revela que fue obligada a casarse con Hades y ya no podía soportar vivir con él. Perséfone le entrega el rayo a Percy y le pide que se lo devuelva a Zeus. Para salir del inframundo, el grupo debe usar las perlas, pero se dan cuenta de que solo tienen 3 y que uno de ellos debe quedarse atrás. Grover se ofrece para quedarse y explica que lo hace porque es el protector de Percy. Percy, Annabeth y Sally utilizan las perlas y llegan al Olimpo, donde Percy se encuentra con Luke. Percy le pregunta a Luke por qué escondió el rayo en el escudo, y Luke explica que lo hizo para que Hades provocara una guerra entre los dioses del Olimpo. Después de discutir, Percy y Luke inician una batalla legendaria para determinar quién se quedará con el rayo. Percy descubre que, como hijo de Poseidón, tiene poderes para controlar el agua y los utiliza para derrotar a Luke. Tras vencerlo, Percy llega al Olimpo y encuentra a los dioses discutiendo. Percy entrega el rayo a Zeus, quien acepta la historia y agradece a Percy por devolver el rayo. Después de eso, Percy pide un favor a Zeus para liberar a Grover del inframundo, y Zeus acepta antes de irse. Antes de partir, Poseidón se encuentra con Percy y ambos se tocan las manos. En la escena final, antes de que Percy ingrese definitivamente al campamento, su madre le cuenta que ya no está con Gabe y lo echó de casa. Percy entra al campamento y ve que a Grover le están creciendo cuernos, indicando que ha evolucionado como protector de Percy. Más tarde, Annabeth y Percy entrenan para otra aventura, mientras comienzan a enamorarse. Mientras tanto, Gabe, que aún estaba en la casa de la madre de Percy, encuentra un mensaje en la puerta de la nevera pidiendo que no la abra. Gabe piensa que es una broma de Percy, pero al abrirla se encuentra con la cabeza de Medusa, que lo convierte en piedra. La segunda película comienza hace 7 años, cuando 4 jóvenes corrían hacia un campamento de semidioses. En ese momento, los jóvenes Luke, Grover, Annabeth y Talia, la hija de Zeus, se dirigían rápidamente al campamento. El grupo estaba corriendo porque huían de un gigante cíclope, y en ese instante, Talia les pide a los demás que corran hacia el campamento mientras ella enfrenta a la criatura. Afortunadamente, los demás logran entrar al campamento, pero lamentablemente, Talia es derrotada por el cíclope. Al enterarse de que su hija había sido finalizada, Zeus la transforma en un árbol, creando un escudo que protegía el campamento de otras criaturas. Solo los titanes y los semidioses podían cruzarlo. En la actualidad, Percy, Annabeth y Grover vivían tranquilamente en el campamento, preparándose para participar en algunas competiciones para mejorar sus habilidades. En medio de una competición, aparece una joven llamada Clarisse, hija del dios de la guerra, y desafía a Percy a vencerla. Percy acepta, pero durante la competencia ve que uno de los participantes está en peligro. Sin pensarlo 2 veces, Percy ayuda al participante.
pero Clarisse aprovecha la oportunidad para avanzar y con eso consigue ganar la competencia. Más tarde, Percy, Annabeth y Grover son llamados a la cabaña de Dionisio, el director del campamento. Allí se encuentran con Quirón, quien revela a Percy que no es el único hijo de Poseidón y que tiene un hermano. Al oír eso, Percy se sorprende, pues pensaba que era hijo único de Poseidón. Poco después, Percy se encuentra con su nuevo hermano, llamado Tyson, quien resulta ser un cíclope. Más tarde, mientras todos almorzaban, un temblor sacude el campamento, y Tyson siente que un animal se aproxima. Rápidamente, se dan cuenta de que una criatura muy fuerte está intentando entrar al campamento, lo que causa preocupación en todos. Grover pide que mantengan la calma, ya que la barrera del campamento estaba conteniendo a la criatura. Sin embargo, la criatura es extremadamente fuerte, y cuando destruye la barrera y entra en el campamento, revela ser un toro mecánico. En ese momento, el toro intenta atacar a la gente, y todos corren para salvarse. Eventualmente, el toro persigue a Clarisse, pero Tyson aparece para salvarla, agarrando los cuernos del animal. De repente, el toro activa un lanzallamas contra Tyson, pero afortunadamente no le afecta, ya que es hijo de Poseidón. Después de esto, todos en el campamento intentan derrotar al toro, pero nadie lo logra. Poco tiempo después, el toro acorrala a Percy, y para salvarse, él activa su espada dentro de la boca de la criatura. Con eso, la espada destruye por completo al toro, y todos en el campamento quedan a salvo. Después, Luke aparece, y Percy se sorprende al verlo. Luke menciona una misteriosa profecía, pero Percy se queda confundido, y eventualmente, Luke desaparece con la ayuda de un dispositivo. Momentos después, todos en el campamento salen a verificar el árbol de Thalia, y descubren que ha sido envenenado, razón por la cual el toro pudo entrar al campamento. Curiosa, Annabeth pregunta quién hizo eso, y Percy dice que fue Luke quien envenenó el árbol. Más tarde, Quirón intenta crear un antídoto contra el veneno, y mientras tanto, Percy le pregunta si sabe algo sobre la profecía mencionada por Luke. Al escuchar esto, Quirón lo lleva a un lugar donde Percy podrá obtener más información sobre la profecía. Al entrar en el lugar, Percy se encuentra con un oráculo y le hace preguntas relacionadas con la profecía. En ese momento, el oráculo le dice que antes de saber sobre el futuro, debe conocer lo que sucedió en el pasado. El oráculo entonces le cuenta que hace mucho tiempo existía un dios poderoso llamado Cronos. Cronos era tan temido que destruía a sus propios hijos, quienes también eran dioses. Sin embargo, 3 de sus hijos lograron escapar, siendo ellos Zeus, Hades y Poseidón. Con mucha valentía y determinación, los 3 hijos lograron derrotar a Cronos y lo enviaron a las profundidades del Tártaro, para que nunca pudiera regresar. Después de contar esta historia, el oráculo revela la profecía a Percy, donde Cronos regresará del Tártaro, pero será derrotado por uno de los hijos de los 3 dioses. El oráculo termina diciendo que quien gane la batalla contra Cronos, prosperará o destruirá el Olimpo. Después de escuchar la profecía, Percy se encuentra nuevamente con Quirón, y le pregunta si él es el elegido para luchar contra Cronos. Quirón le dice a Percy que, por ser hijo de Poseidón y considerado un semidios, tiene grandes posibilidades de librar una batalla legendaria contra el villano. Al escuchar esto, Percy se preocupa, ya que sabe que podría acabar destruyendo todo el Olimpo durante la batalla. Mientras conversaban, Annabeth y Grover discuten con Dionisio y le dicen que la única manera de salvar el árbol de Thalia es utilizando el vellocino de oro, que es una tela mágica capaz de curar cualquier cosa. Dionisio les dice que el vellocino de oro se encuentra en el mar de los monstruos y que es un lugar muy peligroso para que vayan. Annabeth y Grover insisten y eventualmente Dionisio se une a todos en el campamento y dice que necesitan encontrar el vellocino de oro para curar el árbol. Después, Dionisio elige a Clarisse y a un sátiro para que puedan conseguir el vellocino, lo que irrita a Annabeth y Grover. Eventualmente, mientras Clarisse y su equipo parten para buscar el vellocino, Percy, Annabeth y Grover también se dirigen a encontrar el objeto sin que nadie se dé cuenta. En el camino, el trío escucha a alguien llamándolos y descubren que era el hermano de Percy, que quería ir con ellos. Percy le dice que no puede ir porque es muy peligroso, pero cuando Tyson les dice que un cíclope está protegiendo el vellocino, deciden dejar que el joven los acompañe.
Antes de partir, Annabeth rocía un líquido sobre Tyson para que parezca una persona normal y no un cíclope. Mientras caminan por el bosque, Grover utiliza su poderoso olfato y descubre que deben ir hacia el sur para encontrar el vellocino. Con esto, Annabeth hace un silbido y aparece un taxi volador. Dentro del taxi había 3 hermanas, y serían ellas quienes llevarían al grupo. Así, Percy y los demás suben al taxi y piden que los lleven a Florida, donde se encuentra el mar de los monstruos. Sin embargo, el viaje resulta ser muy turbulento y de repente están a punto de chocar contra un árbol. Para evitarlo, las hermanas logran dividir el taxi por la mitad, logrando así pasar por el tronco. En el camino, Percy les pregunta a las hermanas si saben algo sobre la profecía, y ellas le dicen unos números misteriosos. Después de eso, las hermanas dejan al trío en medio de la carretera, ya que descubren que no podrán pagar el viaje. Más tarde, Percy y los demás caminan hacia una estación, pero en el camino son atacados por los secuaces de Luke y Grover es capturado. Luego, los secuaces usan el mismo dispositivo que Luke utilizó anteriormente y desaparecen junto con Grover. Después de esto, Percy dice que Luke está tras el vellocino y usará a Grover como cebo para el cíclope, que protege el objeto. En ese momento, Annabeth tiene una idea. Para saber dónde está Luke, deben ir a una tienda que es administrada por el padre de Luke, llamado Hermes. Cuando llegan a la tienda, se encuentran con Hermes y le preguntan dónde está Luke. Al escuchar esto, Hermes abre una puerta en su tienda y revela que el lugar es en realidad una enorme fábrica. Después, Hermes les da la ubicación de Luke, que estaba en un yate, y también les da algunos objetos para usar en las batallas, entre ellos una botella que genera viento y una cinta adhesiva mágica, capaz de hacer desaparecer cualquier cosa. Más tarde, Percy y los demás avistan el yate de Luke, pero se dan cuenta de que no podrán llegar hasta allí. En ese momento, Tyson comienza a hablar con su padre Poseidón y le pide ayuda para llegar al medio del océano. De repente, una criatura marina emerge del océano y los lleva hacia el yate de Luke. Al llegar al yate, intentan buscar a Grover, pero de repente, una criatura avista al grupo. Sin tener a dónde escapar, los 3 son capturados y llevados ante Luke. En cuanto los encuentra, Luke revela que está planeando encontrar el vellocino de oro para poder revivir a Cronos. También dice que, una vez que Cronos vuelva a la vida, terminará con todos los titanes y destruirá el Olimpo. Más tarde, Percy, Annabeth y Tyson terminan atrapados dentro de una jaula. Para escapar, Percy intenta usar su poder de controlar el agua y crea algunas olas en el océano. Debido a las olas, el yate se sacude, y con esto, Annabeth logra recuperar su bolsa. Dentro de la bolsa, la joven saca la cinta adhesiva mágica que Hermes le dio, y Percy la utiliza para hacer que los barrotes de la jaula desaparezcan. Con esto, libera a Annabeth y Tyson, y después intentan huir del lugar. En el camino, se encuentran con los secuaces de Luke, y comienza una lucha. Eventualmente, Annabeth y Tyson encuentran un bote inflable, y al ponerlo en el agua, intentan activar el motor. Sin embargo, al ser algo torpe, Tyson deja caer el motor al océano, lo que irrita a Annabeth. Afortunadamente, Annabeth toma la botella de viento que Hermes les dio y la utiliza para escapar del lugar. Sin embargo, Percy se queda atrás y Luke le pide que se una a él. Percy se niega y luego crea una ola con sus poderes y comienza a huir. Al ver esto, Luke lo persigue, pero Percy lo ataca con el agua, haciendo que caiga al océano. Más tarde, Percy y los otros finalmente llegan al mar de los monstruos, pero ven que se aproxima una gran tormenta. En ese momento, son rodeados por varios tiburones, y para escapar, el grupo intenta remar. Lamentablemente, el trío no puede remar, y se dan cuenta de que serían devorados por la guardiana del mar de los monstruos. Para protegerse, Percy intenta usar su poder de controlar el agua, pero no lo logra, y finalmente, son devorados por la guardiana. Dentro de la criatura, el grupo encuentra al equipo de Clarisse, que estaba tratando de encontrar el vellocino de oro. Percy y los otros deciden unirse a ella y su equipo para que puedan escapar de la criatura. De repente, la criatura comienza a jalarlos hacia su estómago, y para no ser tragados, Percy utiliza el equipo del barco de Clarisse. Afortunadamente, todos escapan de la criatura y logran llegar al mar. En el océano, Percy logra ver algunas líneas desconocidas y se queda sorprendido. Percy se sorprende aún más al ver algunos números que eran iguales a los que las hermanas del taxi habían mencionado. Al analizar un poco, se da cuenta de que los números eran coordenadas de la ubicación del vellocino de oro, y le dice a Clarisse
que siga esas coordenadas. Eventualmente, todos llegan a una isla con un parque de atracciones abandonado. Al desembarcar, el grupo sube a un carrito y llega hasta una cueva. En esa cueva, Percy finalmente encuentra a Grover, quien se estaba disfrazando de Cíclope para que el guardián del vellocino de oro no lo atacara. Mientras Grover intenta distraer al guardián, los demás intentan tomar el vellocino. Cuando Clarisse y Percy intentan usar un gancho para obtener el objeto, el guardián los avista y trata de atacarlos. Para detenerlo, Tyson intenta hablar con el guardián, ya que él también es un cíclope. En ese momento, Percy aprovecha que el guardián estaba distraído y utiliza sus habilidades para tomar el vellocino. Al ver esto, el guardián se enfurece y ataca a Tyson, y después, la criatura va tras Percy. Percy le pasa el vellocino a Annabeth, pero aún así, el cíclope va tras ella. Viendo que no tenía cómo escapar, Annabeth le pasa el vellocino a Clarisse, y luego, Clarisse le entrega el objeto a Percy. Para llamar la atención del cíclope, Grover se quita su disfraz, lo que hace que la criatura se enoje aún más. Afortunadamente, el grupo logra escapar del lugar, y un poco más adelante, se encuentran con Luke y sus secuaces, quienes los estaban esperando. Inmediatamente, Luke exige el vellocino de oro, pero Percy se niega a entregárselo. Al escuchar esto, Luke se enfurece y lanza algunos dardos en dirección a Percy. Para salvarlo, Tyson se lanza frente a Percy, y después de ser alcanzado por los dardos, el cíclope cae por un acantilado, lo que deja a Percy preocupado. Viendo que no había más posibilidades de escapar, Percy termina entregando el vellocino a Luke, y luego todos son capturados y mantenidos prisioneros. Después de esto, Percy habla con Annabeth y le dice que está triste, ya que además de sentirse culpable por lo que le ocurrió a Tyson, cree que la profecía se cumplirá y que el Olimpo será destruido. Sin embargo, para motivarlo, Annabeth, Grover y Clarisse le dicen que están de su lado y que lo consideran su líder. Mientras tanto, Luke utiliza el vellocino de oro y comienza a devolverle la vida a Cronos. Al ver lo que estaba sucediendo, los amigos de Percy lo animan para que impida a Luke y salve todo el Olimpo. Percy acepta, logra desatar sus ataduras con su espada y a continuación libera a sus amigos. Después de esto, Percy va tras Luke y los dos libran una batalla legendaria. Sin embargo, Luke era muy fuerte y Percy termina perdiendo la pelea. En el momento en que Luke estaba a punto de acabar con Percy, Tyson aparece y lanza al villano lejos. Percy se sorprende al ver que Tyson estaba vivo, y el cíclope le explica que cuando cayó del acantilado, terminó en el mar, pero el agua lo curó. Con eso, Percy y Tyson se abrazan, y cuando todo parecía estar en calma, ocurre una explosión y varias piedras comienzan a flotar en el aire. Poco después, todas las piedras se juntan y traen a Cronos de vuelta a la vida. Feliz por esto, Luke se acerca a Cronos y le dice que fue él quien lo devolvió al mundo. Sin embargo, a Cronos no le importa y termina devorando a Luke. Al ver esto, todos se preocupan y comienzan a correr para salvarse. Pero Grover también termina siendo devorado por Cronos. Queriendo cambiar la profecía, Percy toma su espada y se dirige hacia Cronos, pero una criatura aparece frente a él. Afortunadamente, una piedra golpea a la criatura, abriendo el camino para Percy. En ese momento, Percy ataca a Cronos, y parte de su cuerpo regresa al lugar de donde vino. Al ver esto, Percy se da cuenta de que su espada era muy poderosa y que podía drenar la energía de Cronos. En ese instante, Cronos agarra a Percy e intenta aplastarlo. Sin embargo, Percy no se da por vencido, y usando su espada, logra liberarse y ataca de nuevo a Cronos. Con eso, Cronos regresa al lugar de donde vino, y Grover se libera de él. Luke también se libera, pero cae en la cueva donde estaba el guardián del vellocino. Luego, Tyson logra tomar el vellocino de oro e impide que Cronos reaparezca. Cuando todo parecía haber terminado bien, una criatura aparece y ataca a Annabeth. Al ver esto, Grover se dirige hacia la criatura y trata de derrotarla con una lanza, pero la criatura se defiende. Poco tiempo después, Clarisse aparece y ataca a la criatura, logrando convertirla en piedra, y finalmente es derrotada. Después de eso, todos corren hacia Annabeth. Pensando rápidamente, Percy coloca el vellocino de oro sobre Annabeth, pero la joven termina dejando este mundo. Cuando todos piensan que Annabeth se ha ido, el vellocino comienza a brillar y cura sus heridas. Al despertar, Annabeth se da cuenta de que Tyson está vivo y le agradece por haber protegido a Percy. Más tarde, el grupo regresa al campamento
y Clarisse coloca el vellocino de oro sobre el árbol de Thalia. Poco después, el vellocino cura el árbol, reactivando el escudo del campamento. Eventualmente, todos celebran que todo terminó bien, y cuando Percy habla con Tyson, se da cuenta de que estaba usando gafas de sol para que nadie notara que es un cíclope. Con eso, Percy le quita las gafas de sol a Tyson y le dice que ya no necesita esconderse. En la escena final, al día siguiente, Percy se estaba preparando para comer algo, cuando de repente escucha a Grover llamándolo. De repente, aparece Grover y le dice que Annabeth estaba protegiendo el árbol durante la noche, pero algo sucedió. Cuando va a investigar, Percy se lleva una sorpresa al descubrir que Thalia ha vuelto a la normalidad. Tan pronto como Thalia despierta, revela ser la hija de Zeus, lo que deja a Percy impresionado. Con eso, Percy se da cuenta de que en la profecía no era él quien iba a luchar contra Cronos, sino Thalia. Y mientras tanto, el lugar donde Cronos estaba prisionero comienza a quebrarse. Y así termina la película. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.